Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Se entrega el americano y 9 de sus seguidores ingresan al penal de Mil Cumbres. ¿Acordó con su gente usted entregarse? Simplemente estamos decidiendo irnos, como les dije, 10 y que se queden 15 a la protección de la familia. Aún quedan pendientes 19 órdenes de aprehensión por el enfrentamiento en La Ruana, Michoacán, afirma el comisionado Alfredo Castillo. La Procuraduría va a seguir buscando por una doble vía. Primero, a través de que se entreguen de manera voluntaria. En caso de que no sea así, la propia Procuraduría y las fuerzas federales estarán en aptitud de realizar las acciones correspondientes. El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, pide no radicalizar las protestas en el estado. Apelo, imploro a los líderes del movimiento para que no vayan en la ruta de la confrontación ni en la ruta de herir a terceros. No le ayuda a Guerrero. Y celebro que en esta temporada alta haya imperado la mesura. Venezuela entra en recesión. La inflación anual alcanza 63.6% al mes de noviembre. Recuperan al menos 7 cuerpos del avión de Air Asia que transportaba 162 pasajeros a bordo. Muy buen día, la última mañana de este año. Gracias por acompañarnos. Malca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto estar contigo. Tendremos que meterle velocidad para irnos a preparar la cena de Año Nuevo, porque sí, ya claro, nos vino el tiempo encima. Y mira que te van a ver y te van a hacer cuentas. Oye, y a comprar las uvas también. Claro, aquí tenemos unas. Aquí por lo menos vamos adelantando. El paquete es un día, el último de este 2014 y el último año que termina fuerte, a tambor batiente en materia informativa. Lo platicábamos los últimos días. Este año cierra como inició prácticamente hablando de política, sí, pero sobre todo de seguridad, de inseguridad, de crimen organizado, de violencia. Ha sido, por desgracia, la constante durante este año, y no es que nos pongamos pesimistas, pero eso es lo que se refleja en los medios, eso es lo que está ocurriendo en algunas regiones de nuestro país, y esos son justo los retos que tendrá la sociedad mexicana y, por supuesto, el gobierno en sus diferentes niveles para el próximo año, para 2015. Por supuesto, y muchas, exactamente, las noticias del PAI parecen reflejar perfectamente lo que estás diciendo. Muchas son noticias de seguridad, de percepción de la seguridad, de percepción del delito, y esos son los grandes retos con los que nos vamos a enfrentar para el 2015. Sin duda, y ahí habría que poner el acento por cortesía de Intélite. Vamos a revisar justamente este PAI informativo con el 47%, casi la mitad de este PAI informativo. Hoy la entrega del americano y Alfredo Castillo, el comisionado de Michoacán, el comisionado especial del gobierno federal, que destaca estas acciones, las ve como un logro. A final de cuentas, ya se había entregado Hipólito Mora, ahora se entrega el americano después de este enfrentamiento en La Ruana entre grupos de autodefensa que exhibió las divisiones al interior de estos propios grupos, los riesgos de que civiles porten armas sin una preparación, sin un entrenamiento, sin una profesionalización. Y hoy tenemos otra vez a Michoacán ocupando las primeras planas de los diarios nacionales, y para mal, por desgracia. Claro, este tema de la entrega del americano es interesante porque también la forma en que se entregó deja un mensaje. Se entregó un poco más tarde de lo planeado, no se entregaron todos. ¿Qué está diciendo esto?
¿Qué está diciendo esto? Se entrega en sus términos. Cuando te llama la autoridad, te entregas en los términos de la autoridad. Al menos yo lo entiendo de esa forma, ¿no? Bueno, de entrada, perdón, tendrías que, la autoridad tendría que hacer valer su fuerza, porque si no, justamente esa autoridad queda en entredicho, ¿se es o no se es autoridad? Cuando te fijan las condiciones de la entrega, como en este caso del americano y 9 de sus hombres más, pero en efecto quedan 19 más libres, y Alfredo Castillo señala que si no se entregan, entonces usarán la fuerza. Vaya, me parece que ya es un asunto rebasado. Por supuesto que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública. Y si no se entregan, ni siquiera tendría que decirlo, tendría que ir por ellos. Por supuesto. Y eso es lo que deja entredicho un poquito esta noción del fortalecimiento institucional que él plantea. Sí, es un logro. Nadie quita que sea un logro que se hayan entregado. Pero ahora falta toda la parte detrás de un proceso que se siga con todas sus etapas, con derechos humanos respetados y además la prevención. Esto nunca tuvo que haber pasado. Es decir, no se le puso suficiente énfasis a depurar a las fuerzas, entrenarlas, que no estén armadas y peleándose entre ellas. Esto fue algo que no tuvo que haber pasado y que el fortalecimiento para mí va en esa dirección. Sin duda. A ver, y el nacimiento de los grupos de autodefensa se da en buena medida por la ausencia del Estado, de la ausencia de la autoridad. Son los ciudadanos quienes se arman de una manera fuera de la ley, al margen de la ley, pero ante una necesidad por extorsiones, por secuestros, por levantones, porque el crimen organizado hacía y deshacía a placer, mientras las policías municipales y la estatal estaban de adorno, no existían, o en el peor de los casos estaban en contubernio con las bandas criminales. Ahora, ¿cómo atacas ese problema? Con legalidad, uno pensaría. Claro. Es decir, no metiendo en la legalidad lo ilegal, sino tratando de construir las bases otra vez del Estado de Derecho. Y eso pasa por el terreno de la seguridad, sí, pero sobre todo por las causas que le dieron origen, que son la raíz del problema en Michoacán. Y esas no tienen que ver con los grupos de autodefensa o con las armas, esas son nada más la punta del iceberg. Las verdaderas causas ahí están, son la falta de oportunidades, la pobreza, el bajo nivel educativo, la carencia de empleos bien pagados, y esas soluciones transversales no pueden venir con una varita mágica a solucionarse. Totalmente. Y también hay otro tema que lo dejas entrever, es decir, hay grupos de autodefensa, no todos son o parten de la legitimidad de hacer una defensa propia de sus intereses. Hay grupos que se incorporaron a la autodefensa que en realidad no lo eran, son grupos que pertenecían al narco y que se revistieron de esta supuesta legitimidad y lo estamos viendo. Es decir, estas figuras un poco del americano y ¿de dónde provienen? ¿Qué sabíamos de ellas antes de incorporarse? Hay el gran dilema de qué hacer con ellos. Cuando tú tienes un conflicto donde tienes estos grupos que son paralegales en cierta manera, ¿qué haces? ¿Los dejas flotando o los incorporas? Y creo que el Estado optó por la segunda opción, pero se le olvidó hacer la tarea de depurarlos y ponerlos en línea y ejercer su poder, ¿no? Su poder de mando. Y creo que es algo que instituciones fuertes... Y ahora el reto es mayor, porque ya no se aceptan fallas, es decir, la ciudadanía en Michoacán la ha padecido durante varios años, durante varios gobiernos, y hoy no acepta errores. El asunto es que se requieren soluciones ya no inmediatas, parches, sino en el mediano y en el largo plazo. Pero este país informativo el de hoy es muy ilustrativo porque nos demuestra lo que ha sido la constante en nuestro país. Y como segundo tema a destacarse está el económico que cierra con un asunto relevante, no precisamente con las mejores noticias. El 17% caen los ingresos petroleros y sí, hemos visto cómo han caído los ingresos porque está cayendo también el precio del barril de petróleo. En 46, es bajísimo. Y la economía, que ha sido otro tema durante este 2014, termina el dólar al alza, muy alto. El precio de barril de petróleo muy por debajo de las expectativas, incluso muy por debajo de lo que se tiene presupuestado, no solamente para este 2014, sino para el próximo año. Y eso va a incidir en las finanzas públicas, va a incidir, todo el entorno internacional está padeciendo estas bajas del petróleo, porque cuando estaba la bonanza petrolera, pues eso hacía muchos ingresos, tanto para la Federación en nuestro caso, como para otros estados. Tenían también atado
su ingreso al petróleo. La gran lección que hay que aprender es, si bien el Estado mexicano ha bajado su dependencia al petróleo, creo que tiene que quitarse esta maña de seguir dependiendo tanto del petróleo, y este es el gran momento para aprender la lección. Cuando el petróleo está bajo y cuando va a pegarnos, y va a pegarnos en diferentes formas, no solamente con ingresos federales. Esto es se permea, los hidrocarburos tocan a muchos sectores del comercio. Sí, claro, si sube el petróleo y sube la gasolina, sube absolutamente todo lo demás. Ha caído en 20% la recaudación petrolera y sí, hemos estado padeciendo, porque sí, lo sufrimos todos los ciudadanos, un aumento escalonado que viene desde los gobiernos panistas de la gasolina. Estos aumentos mensuales se van a terminar este año, pero nos arrancamos con un 3% de aumento sobre las gasolinas. Es decir, habrá un primer aumento de saque para este 2015, para la cuesta de enero, por si hacía falta algo, ¿verdad? Pero además de ese aumento, viene del otro lado, es decir, y tendrían que estar acompañadas de buenas noticias estas tan llevadas y traídas reformas estructurales, y particularmente la reforma energética. El gobierno federal ha insistido, y cualquiera, digamos, con 2 dedos de frente sabe que los resultados no se materializarán de manera inmediata, que vendrán en el mediano o largo plazo, quizá en los próximos 3, 4, 5, 6 años y en adelante. El asunto, no sé, y lo pongo sobre la mesa, es si el bolsillo de los mexicanos resiste que estas reformas traigan resultados en el mediano y no en el corto plazo. Claro, el bolsillo de los mexicanos, mira, para la mayoría, para el ciudadano de a pie, estas reformas y estos conceptos etéreos de la democracia y grandes temas políticos no representan mucho si no incide en tu nivel de bienestar, oportunidades, diferentes situaciones que verdaderamente veas un progreso. Hay muy pocas vías para el progreso social. Y ese es el gran problema de México en muchos sentidos. Estas reformas ciertamente crean los lineamientos para la perspectiva futuro de tratar de lograr un mayor campo de oportunidades, quizá que esto permee en el bolsillo del mexicano. Pero la realidad es que día a día el mexicano, lo estamos viendo con el tema de los salarios mínimos que ayer estábamos discutiendo. Día a día esto incide en el bienestar de todos. Entonces la paciencia se agota a veces. Y ahí uno lo percibe todos los días, cuando el ama de casa, el señor, el niño va al supermercado, al mercado a comprar, a adquirir algún bien y no le alcanza. No hay discurso que valga contra esa realidad. Otro tema en este país informativo, el 15%, también un reflejo de lo que fue este 2014, pero sobre todo de lo que será el 2015, tiene que ver ya con lo electoral. El Instituto Nacional Electoral señala que avanzaron solo 52 de los aspirantes a candidatos independientes y el asunto sería, ¿es un número bajo, es un número alto o no tiene que ver la cantidad con la calidad? Yo diría, le pusieron alta la vara a quienes aspiran a ser candidatos independientes. No es tan sencillo sin la maquinaria, la estructura de un partido político, conformar una candidatura ciudadana, una candidatura independiente, y mucho menos, si no es sencillo conformarla, más difícil será que alguno de estos candidatos, por muy entusiasta que suene la idea, logre hacerse del triunfo. Y más aquí, que los grupos parlamentarios tienen un gran poder de incidencia de reformas, de cómo actuar. Está un poco desarropado. Se antoja complicado, ¿no? Se antoja complicado. Cuando no tienes, y estamos acostumbrados a que así sea en nuestro país y en muchos otros lugares, pero en nuestro país particularmente, las maquinarias electorales, las clientelas de los partidos, el aparato de gobierno, sí pesan, y de qué manera al decidir una elección. Y cuando tienes candidatos independientes que no tienen, o al menos no tan visiblemente, estos apoyos, pues se antoja una misión imposible prácticamente. Claro, y el otro tema es que todavía faltan otras etapas. Este es un primer filtro. Más adelante van a tener que reunir firmas y quizá unos se van a ir quedando en el camino. Que justo esos son los requisitos complicados. Sí. Le ponen a los ciudadanos un nivel de firmas difíciles de lograr, aunque claro, quien aspire a ganar una candidatura tendría que poder reunir ese número de firmas. Es un buen experimento, decíamos en los últimos días, llegaremos a este proceso electoral en el que ya estamos inmersos con una nueva reglamentación, estrenamos reforma, hay nuevas leyes, no nada más en materia de candidaturas, sino también de financiamiento, de figuras de participación ciudadana.
Es un año en el cual vamos a estar experimentando cambios en lo electoral y la autoridad, que también es nueva, digamos, desapareció el Instituto Federal Electoral y ahora tenemos este Instituto Nacional de Elecciones, tiene retos no menores por delante. Importantes de actuación que van a tener que ir corrigiendo en el camino, ¿no? También hay un tema de los dineros que van atrás de estos candidatos independientes. ¿Cómo van a financiarse para hacer esto? ¿Y cómo van a fiscalizar? Exactamente. La autoridad, ¿cómo va a fiscalizar? Ese es un tema que si están viendo los dineros de los partidos, también tenemos que ver un poquito de los candidatos independientes. ¿Qué nos está moviendo? ¿De dónde sacan estos recursos? Tú bien sabes que andar en la política y andar haciendo campaña pues barato, no es barato. Fácil, no es barato. No es así como me sobra un dinerito y me lanzo de candidato. Es complicado. El otro tema, otro de los temas que se destaca en este país informativo con el 14%, tiene que ver con la detención del 80, un operador de Joaquín El Chapo Guzmán. De estas detenciones, Malca, que vemos pues prácticamente a diario, es decir, o por lo menos cada semana detienen al líder en la zona no sé cuál, al lugarteniente en no sé qué otro, al operador en no sé qué, al sicario en no sé dónde. ¿Cambia eso la realidad? Mira, estos grupos están estructurados como un grupo en cierta manera militar. Tienen sus rangos y tienen una estructura pensada justamente para que si falta la cabeza o falta un miembro importante, inmediatamente sube el del otro rango y es sustituido. O sea, tras la detención del 80, hoy hay un nuevo operador. Sí, ¿y en qué ataca a la organización? ¿En qué ataca su estructura y qué significa en términos prácticos? ¿En qué se modifica, digamos, para los ciudadanos también? ¿Cuál es el impacto que tiene hacia afuera la detención? Por supuesto que es plausible, es mejor que esté detenido a que siga operando de manera libre y vaya, eso es un hecho plausible. El asunto es de fondo. ¿O no? ¿Qué te trae, no? De beneficio. Cuando tienes una estructura, como bien señalas, escalonada, en donde ya está el relevo prácticamente. Sí, el chiste es incidir en diferentes cabezas o tratar de pegarle un poco más al grupo. Y además, incluso haciendo eso, es terrible, porque hay siempre un grupo que le hace competencia y le hace sombra a otro. Entonces, incluso desarticulando ese grupo, tienes el otro que toma las riendas del negocio en un territorio. Y aquí lo vemos al interior de un grupo criminal, de un cártel de la droga. Pero lo hemos visto también cuando caen los grandes capos del narcotráfico, cómo queda descabezado el grupo y surgen diferentes células. Así que la manera de atacarlas no nada más es con la fuerza, por supuesto, insisto, qué bueno que se detenga a estos delincuentes, a estos criminales. Ahora, ojalá y se estructure adecuadamente el proceso, la averiguación esté bien integrada para que no salgan, para que no tengan la libertad. Pero el asunto de fondo tendría que ser atacar de manera estratégica a todo el grupo criminal, es decir, y eso pasa por la inteligencia, eso pasa por las armas también, pero pasa por desarticular en todos sus frentes a una organización. Pero es una mancuerna de cosas y tú lo estabas señalando. Hay la primera parte que es el ataque frontal a estos grupos. Muy bien, ya los atacaste. Ahora, también justamente todo el proceso de rendir justicia se basa en instituciones que no son muy fuertes. La averiguación previa, como lo estábamos comentando en algún con temas pasados, pues no se construye bien, y si no tienes una buena averiguación previa, pues la verdad es que el juez no puede hacer nada, y otra vez regresamos a cifras altísimas de impunidad que tenemos en el país. Entonces, para ir abordando estos temas, hay que ir fortaleciendo cadena tras cadena, que es una mancuerna, es un proceso. Entonces, esos son temas que los vamos mencionando mucho, pero ¿cómo los aterrizamos? Y que poco le dicen al ciudadano cuando hablamos de detenciones, cayó este o cayó aquel. ¿Qué quiere decir para términos prácticos? Hay tantas detenciones y no se ve el impacto de esas mismas detenciones que de pronto esa información se diluye, como quizá podría diluirse también nuestra última rebanada de este país informativo, que tiene que ver con la información que la Secretaría de Gobernación da a conocer, una baja en los delitos en municipios. Y otra vez, Malca, nos enfrentamos a la percepción versus la realidad, porque las cifras pueden ser muy contundentes y en efecto podemos estar hablando de una baja en los delitos
pero si la percepción del ciudadano no acompaña esa realidad, es difícil hasta discursivamente entenderlo. Además, no solo eso, hay que ver muy bien cuáles son estos datos y en qué se basan y cuál es la metodología del estudio. Porque en datos anteriores de estudios, por ejemplo, como el del INEGI, la tendencia no era esa. Entonces me llama mucho la atención, ojalá que sea el caso, sobre todo ahora acabando el año, pues necesitamos buenas noticias. Nos vendría muy bien, sí. Pero como tú lo dices, está el tema de la percepción y está el tema de datos duros que parecen no indicar la tendencia de que han bajado ciertos delitos y ciertos delitos como el secuestro siguen los llamados de alto impacto. De alto impacto, exactamente. Que tiene que ver con los cuerpos policíacos municipales y estatales y con su profesionalización, porque para que disminuyan los delitos y esto se acompañe de la percepción ciudadana, es decir, para que los ciudadanos confíen en las autoridades, pues se necesitan cuerpos policíacos más profesionales, mejor preparados, pero sobre todo más cercanos a la ciudadanía. Y ese trabajo no se logra en unos meses, ni siquiera en un año o dos. Es un trabajo de mediano y largo plazo en donde tienen que participar todos los niveles de gobierno, pero un actor fundamental es la sociedad para estar cerca, revisando con la lupa bien puesta sobre estos cuerpos de seguridad. Aquí hay dos temas interesantes que creo que vale la pena destacar. El primero es lo que tú dices, incluso construcción de leyes. Veo mucho, por ejemplo, la ley de víctimas, que se aborda el tema como que si la proporción de delitos fuera muy grande en el ámbito federal. Y nos olvidamos a veces del fortalecimiento justamente en este contacto que tiene la autoridad con el ciudadano, que es a nivel municipal. A nivel municipal es en el fuero común, es donde se da el mayor grado de delitos. Pero las leyes no responden a esa dinámica. Entonces, quizá valiera la pena volver a tomar o revisar estos marcos normativos y hacer mayor incidencia ahí. El segundo tema es, como tú bien lo dices, el ciudadano que tiene contacto con este tipo de autoridades municipales, que como lo hemos visto en Ayotzinapa y en otros casos, adolecen de muchas fallas. Entonces, creo que este tipo de situaciones tienen que traer conciencia de que justamente es ahí donde tenemos que hacer mucho fortalecimiento en términos de finanzas, en términos de delitos en el ámbito municipal. Porque ese es y no el todo contacto. está perdido. A ver, hay casos de éxito de policías que se lograron profesionalizar después de tener graves problemas, no nada más de credibilidad, sino crisis de seguridad al interior o en los estados o municipios. Y caso muy particular es lo que ocurrió con la policía en Nuevo León. Ahí la sociedad civil, claro, también el sector empresarial, pero el gobierno trabajaron juntos, de manera coordinada, y hoy los índices de delito han bajado y la confianza en las autoridades ha crecido, es decir, la realidad sí se está acompañando de la percepción porque los cuerpos de seguridad se acercaron, lograron acortar esa brecha con el ciudadano. Pero tú tomas un punto muy importante, es decir, aquí esto es un gran marco donde todos incidimos, no se vale la apatía, es decir, necesitas una sociedad civil fuerte, necesitas el sector privado también participando y es una iniciativa colectiva para bajar el crimen y hacer una incidencia en las comunidades. Tú lo ves en el ámbito internacional, no creas que todo es el paraíso. Por ejemplo, tenía ciudades como Washington en su momento, Washington DC, que tenía una verdadera situación negativa y se alió el sector privado, la sociedad civil y el gobierno para hacer iniciativas conjuntas y eso dio grandes resultados. Sin duda, y va cambiando, es un proceso que tarda y que toma tiempo, pero que vale la pena, por supuesto. Revisemos ahora los titulares, las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El Universal cierra el año con el tema del año, con Ayotzinapa, señalando que no puede apostarse al olvido. Ayotzinapa, que es un tema que le duele a los mexicanos, que ha sacudido a nuestro país y que tendría que generar cambios, transformaciones, no nada más en materia de seguridad, sino incluso en el tema de los pesos y contrapesos entre la sociedad y su clase política, su clase gobernante, porque hoy vaya que los partidos, vaya que los políticos adolecen y tienen a la baja la credibilidad, la confianza, viene un proceso electoral y seguramente a todos les tendría que interesar llegar a un proceso electoral no con una imagen tan desgastada, sino al contrario, cerca del ciudadano e insistir.
parece que este tema de la seguridad, de la violencia, de la percepción, de la realidad, forma parte de lo mismo. Si no están cerca, si no se acorta la brecha y si no dejamos de hablar de clase política y ciudadanía, sino de un todo, en donde todos pueden trabajar hacia un mismo rumbo de un proyecto de país, pues va a ser muy complicado ir cambiando estas percepciones, ir cambiando el día a día, porque el desánimo también puede imperar y ganar terreno, y el tema de Ayotzinapa es muy ilustrativo en muchos sentidos. Pero sobre todo es lo que siempre hemos destacado. ¿Qué lecciones vamos a aprender de esto? En todos los niveles, como ciudadanos, como gobierno, como comunicadores, ¿qué es lo que se aprende de esto? Y sobre todo faltan respuestas. Creo que hemos sido, o falta empatía hacia los padres de familia, que no tienen respuestas contundentes después de mucho tiempo que ha pasado. Faltan cosas, falta pulir. Y creo que lo que esperan los ciudadanos de todo esto fue algo, como tú lo dices, muy doloroso. El ciudadano ya no quiere discursos, ya no quiere decir happy thoughts ni cosas felices. Quiere realidades, quiere que se aborden los temas, Esto destapó muchos problemas que tenemos en el país. Sin duda. Entonces, estrategias, lecciones aprendidas en todos los niveles. Es lo que pide el ciudadano. El ciudadano ya no quiere discursos, que los hemos visto, ¿no? Y no quiere que se meta el tema para desaparecerlo, que hay una gran urgencia también hacerlo, pero sigue regresando, como lo hemos visto. Claro, el ciudadano pide resultados, contundentes, acciones, más allá de discursos, y esos resultados y esas acciones y esa incluso desesperación se manifiesta en datos que presenta también el Universal. Son 44 las marchas registradas para exigir justicia, 44 marchas en poco más de 3 meses que tiene esta tragedia, la trágica noche del 26 de septiembre en la que desaparecieron los jóvenes estudiantes. 21 países se han unido, más de 17 ciudades en nuestro país. Es decir, es un asunto que ha logrado la solidaridad de muchos y el abanderamiento de una causa por parte de sectores muy diversos de la sociedad. Le echamos un ojo a Excelsior, ¿te parece ahora? Excelsior, que destaca el tema petrolero, las reservas también, las reservas que cierran en 193,000 millones de dólares, más optimistas terminan hoy en Excelsior, destacando los niveles de reservas que tiene nuestro país. Por supuesto, se destaca también el tema de la entrega del americano y 9 de sus hombres, pero un asunto en particular me llama la atención, digamos, para aderezar y para traer a la mesa. Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que se niega a aplicar filtros de control y confianza para sus candidatos, y me llama la atención que se nieguen a aplicar estos filtros. Dice Martí Batres, el dirigente nacional de este partido, que ellos no son nadie, que es la autoridad en la cual ellos no confían, por supuesto, quien tendría que ir aplicando esos filtros, pero que no les toca a ellos. Ahora, me llama la atención cuando ellos señalan que van a rifar sus candidaturas plurinominales. Es decir, en Morena rifarán entre sus militantes las candidaturas. ¿Y quién nos dice que en esa rifa, en esa tómbola, en donde Martí Batres, en lugar de dirigente nacional, pues estará convertido en interventor o en mano santa de la lotería? ¿Quién nos dice que no se va a colar un José Luis Abarca, un impresentable, como en otros partidos también podría ocurrir, pero en donde sí estén comprometidos a aplicar filtros? ¿Por qué no aplicar estos filtros? Llama la atención, como que van a contrasentido de los demás partidos, como que los partidos aprendieron la lección. ¿Qué están diciendo? Su narrativa es: vamos a depurar, vamos a poner más atención a quién postulamos, el dinero no va a ser un factor, muchas cosas. ¿Por qué Morena está haciendo esto? Y llama la atención particularmente porque Morena, la verdad es que fue de los pocos grupos que no fueron tocados con este problema de Ayotzinapa y con demás. Es el que se benefició y se ha mantenido en silencio. Esta aseveración a mí me parece incluso contestataria. ¿De qué se trata? Sí, aunque no habría que no olvidar que Lázaro Mazón
que es una de las cartas fuertes de Andrés Manuel López Obrador como aspirante a la gubernatura de Guerrero, es quien le hereda, después de 2 periodos como alcalde de Iguala, le hereda la posición a José Luis Abarca, que forma parte de su grupo político. El hermano de Lázaro Mazón trabajaba con José Luis Abarca, el director de Seguridad Pública de Iguala fue el director de Seguridad Pública con Lázaro Mazón, es decir, forman parte de un mismo grupo político del cual Andrés Manuel López Obrador no se ha desligado, no ha pintado su raya cuando uno esperaría que lo hiciera, pero sí, Morena, en esta crisis de partidos políticos, hay que señalarlo, hay que ser muy claros, es el partido que se ha abierto un margen de oportunidad, que ha ido incrementando en las preferencias electorales su porcentaje de aceptación, pero que de pronto envía estos mensajes contradictorios en donde uno ya no comprende por qué llevar la contra en un tema que a todos beneficia, que se revise la confianza, la credibilidad, los antecedentes jurídicos y hasta profesionales y técnicos de los candidatos. Vaya, eso creo que a nadie le haría daño y vendría muy bien a todos los ciudadanos. Además, ¿qué mensaje está tratando de decir? Es decir, si tú rifas candidaturas, ¿de qué se trata? ¿A qué electorado estás tratando de atraer? ¿Será que Andrés Manuel va a rifar también la candidatura del 2018? Pues no sé, no estoy muy No me lo positiva. imagino, no me lo imagino. La razón que pone el acento hoy en otro tema fundamental que marca este 2014 que cierra, Cuba. Redada en Cuba impide protesta contra el régimen. Por un lado, se abren al mundo, acercan relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero por el otro, el régimen sigue siendo represor. Exactamente. Son unos grandes estrategas. Tienes a Cuba que le está apostando a una mejoría económica, pero por otra parte, lo dijo muy claro Raúl, esto no va a cambiar, vamos a seguirlo siendo los mismos, y este aire como que de libertad o lo que aspiraban los ciudadanos cubanos, pues aquí el mensaje fue muy claro. Esto es un mensaje político también al ciudadano. A ver, espérate. Sí. A ver, Aquí, querían apertura, pero no es para tanto, ¿no? La exactamente. apertura la manda y la marca el gobierno, no los ciudadanos, porque se abrió el micrófono en una plaza pública para que los ciudadanos pudieran opinar sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y bueno, aquello terminó enredada. Y le dan leña exactamente a los republicanos, que su mayor argumento era: esto es un régimen represivo con quien estamos jugando en la mesa. Que digo, Estados Unidos, en mi opinión, hizo un buen trabajo de acercarse, porque tarde o temprano lo iba a tener que hacer, va a haber un cambio. Pero pues aquí fue el mensaje contundente de que el cambio no está cerca. Ahora, el asunto es, ¿quién le va a llamar la atención a Cuba? ¿O quién va a hacer, no llamarle la atención? ¿Quién va a hacer un extrañamiento? Antes hubiera venido de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos con toda seguridad no se va a meter. ¿Por qué? Pues porque está entretejiendo otra vez su relación diplomática con la isla, así que no querrá enrarecerla, ni mucho menos. Estamos viendo un balance de poder que está cambiando en la región y que va a hacer diferentes fichas que rueden. Y esto es un ejemplo, ¿no? Sin duda, sin duda. Así la mañana informativa no parece 31 de diciembre, al contrario. Hay muchísima información, quédese con nosotros. Un corte y volvemos aquí al Primer Café. El 31 de enero del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma político-electoral. Fue una de las reformas que se lograron con el Pacto por México. La ceremonia se realizó en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Esta reforma fue el parteaguas para que en las próximas elecciones el 50% de las candidaturas sean para mujeres. Además, permite la reelección legislativa. México contará con nuevos instrumentos institucionales para facilitar los cambios de fondo que requiera el país en los siguientes años. Además, al dar mayor certidumbre a los procesos electorales, tanto federales como locales, la reforma evitará que la natural competencia electoral erosione el diálogo político. Constituye el cambio de régimen político y de gobierno más importante de las últimas décadas. Con la reforma político-electoral nació el Instituto Nacional Electoral, que sustituyó al Instituto Federal Electoral. Porque el IFE será el corazón del nuevo INE. Esta reforma se había aprobado en el Congreso en diciembre de 2013 y dio pie para que se puedan conformar gobiernos de coalición. Con la reforma político-electoral ganan los ciudadanos.
La certidumbre en las elecciones regirá en todos los órdenes de gobierno. Habrá mejor rendición de cuentas y equilibrio entre poderes. Determinó que la compra de votos y la adquisición de tiempos en la radio y la televisión no previstos en la ley pueden ser causa para la nulidad de la elección. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que esta reforma es un paso trascendental para la consolidación de la democracia en México. Hugo Vela, Proyecto 40. Quemaduras en niños por el uso de pirotecnia. En el Distrito Federal, los accidentes en menores aumentan hasta 35%. En lo que va de diciembre, se ha brindado atención médica a 12 niños. El dato útil para comentar en el café. Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. Yo no le entro. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Head & Shoulders, cabello hidratado ya está 100% libre de caspa. Por días, semanas y meses. Compruébalo tú mismo. Head & Shoulders. Díselo como quieras, pero díselo. Y aquí un mensaje para don Pancho González de su esposa. Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Si tu familiar regresa este fin de año, dile del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Ayúdalo a que regrese con bien. 01800-849-9676. Llega mañana. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Este spot fue grabado con un celular porque no queremos gastarnos tu dinero en anuncios caros. Así es el Partido Humanista. Nos importan las personas. Nos importa tu economía. Una economía con rostro humano. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Por lo tanto, no me robo tu dinero. Conócenos. En el Partido Humanista sabemos la importancia de la austeridad. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Pasa la voz. Viernes, sábados y domingos, lo mejor del cine estará en tu casa. Vengo de una época distinta, de otra era, del futuro. Soy feliz ahora, porque te amo. Ese es mi caballo, señor. Pero temo que llegas tarde. La vida es cine, Proyecto 40. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Al menos 7 cadáveres han sido recuperados del avión malasio, desaparecido el pasado domingo con 162 personas a bordo cuando viajaba de Surabaya a Singapur. We confirm that all the debris, all the body, all the found is 95% this wreckage from EZ-8501. Los cuerpos fueron encontrados en el tercer día de búsqueda, flotando en las costas indonesias de Borneo en el mar de Java. La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia informó que se trata de 4 hombres y 3 mujeres, al parecer una de ellas era sobrecargo. La agencia dijo que ninguna de las víctimas portaba salvavidas.
Los cadáveres fueron hallados a unos 10 kilómetros de donde el avión se comunicó por última vez con el control del tráfico aéreo. Un temporal con olas de más de 3 metros obligó a suspender temporalmente las tareas de búsqueda. Además del resto de los pasajeros, las autoridades de Indonesia tratan de recobrar las cajas negras de la aeronave para saber exactamente qué sucedió. Hasta el momento no se ha logrado precisar si el avión se encuentra en una sola pieza o está fracturado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Vaya tema, lo platicábamos, otra desaparición de un avión, de pronto pues la información corre a velocidad, el avión pues no está desaparecido, el avión cayó en el mar y fueron localizando poco a poco los cuerpos. Es una historia trágica en donde otra vez obliga a revisar, por supuesto, los protocolos de aviación, pero a preguntarnos pues, qué es lo que pasa cuando estos aviones tienen la más alta tecnología. Los aviones en aquella región, en Asia, son los más nuevos. Es decir, ¿qué pasó? Es un misterio que quizá nunca sepamos, pero es un misterio que le costó la vida a más de 160 personas. Es terrible, al menos hubo una respuesta de lo que pasó, ¿no? Lo cual no se dio en otros vuelos, que no saben a ciencia cierta dónde quedó el MH370, que fue el más conocido. Pues sí, es una tragedia y no quiero ni pensar en los familiares en estas fechas, ¿no? Qué terrible. Es un asunto muy complicado porque además los cuerpos pues van apareciendo uno a uno prácticamente. Primero localizaron 40 cuerpos, después fueron 7, localizaron ya 3 más y parece que así van a ir. Las labores de rescate son terribles, ¿eh? Cuando es en agua hay un gran trabajo por hacer y, híjole. Y que es un trabajo que tiene que ser coordinado entre varios países, entre varios gobiernos, porque, vaya, las malas noticias que la aerolínea tiene que dar a las familias, pues deben venir necesariamente acompañadas del traslado de los cuerpos, de la repatriación de los mismos, porque había pues, turistas de diferentes naciones que viajaban en esa aerolínea, en ese avión, así que es un tema muy lamentable y más en estas fechas. Correcto. Más en estas fechas. Y en más temas internacionales, hoy el proceso contra Petrobras, impulsado por la ciudad de Providence, en los Estados Unidos, es la 4ª acción legal iniciada este mes en territorio estadounidense contra la petrolera. Pero además, y ya lo comentaremos si te parece después de la pieza, pues hay una autoridad, o la autoridad de Brasil, que tendrá que declarar, o por lo menos está siendo solicitada su declaración. Continúan las investigaciones por uno de los mayores casos de corrupción en Brasil. Hace unos días, el Ministerio Público de ese país presentó 35 denuncias que incluyen a un exdirector de la petrolera, Petrobras, y 22 ejecutivos de constructoras brasileñas. Todos ellos están acusados por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación criminal tras los desvíos de fondos estatales entre 2004 y 2008. Las empresas involucradas son sospechosas de formar parte de una red que desviaba dinero en contratos firmados por Petrobras, los cuales eran sobrefacturados. Se calcula que entre el 1 y el 5% de estos documentos eran enviados a directores de la compañía y políticos. Esta situación ha llevado a la estatal a registrar su peor caída en el año. De acuerdo al periódico Folha de Sao Paulo, hasta el 22 de diciembre pasado, la petrolera tuvo una baja en su valor en el mercado del 43.6%, es decir, pasó de 91.000 millones de dólares a 51.6 mil millones de dólares. Pero el caso también ha tenido repercusiones fuera de Brasil. La ciudad estadounidense de Providence, en Rhode Island, impulsa un proceso judicial contra la estatal brasileña. Para ello, han sido citadas 11 personas, entre ellas la presidenta brasileña Dilma Rousseff y su ministro de Hacienda, Guido Mantega. Todos estos convocados en calidad de personas de interés para la acción y no como acusados. Se les cuestiona el haber firmado publicaciones que sirvieron para la adquisición de los títulos de deuda que causaron pérdidas a quienes los adquirieron como consecuencia de la red de corrupción. Es así como la presidenta de Brasil lleva a cuestas el caso de Petrobras a pocos días de que inicie su segundo mandato el próximo 1 de enero. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Dilma Rousseff, ¿te imaginas a Dilma declarando en Estados Unidos? En Estados Unidos no, evidentemente, pero sí la van a llamar a declarar porque, a ver, tomemos un pasito atrás para dar el contexto de esta noticia. Petrobras está siendo acusado de un gran escándalo de lavado de dinero, corrupción y dar dinero a al Congreso para aprobar ciertas iniciativas. Esto no es un escándalo nuevo. En tiempos de Lula, si recordaremos, en el 2003, 2005 más o menos, hubo un escándalo en términos similares del cual cayeron muchos funcionarios. Y ahora se presenta otra vez el fantasma de la corrupción y pues Dilma tiene un problema. ¿Por qué tiene un problema? ¿Tú sabes quién era la ministra de Energía y Minas en tiempos de Lula? Dilma Rousseff. ¿Sabes quién estaba como presidenta del cuerpo administrativo de Petrobras? Dilma. Entonces, si bien no se está cuestionando su probidad por el momento, se está cuestionando qué pasó con su omisión. De facto sí, ¿no? ¿Qué pasó? Debió de haber supervisado que este tipo de problemas no se presentaran en la compañía. Ahora, y tiene que declarar, o tendría que declarar, no solamente por lo que toca a su persona, sino porque el valor de la empresa, vaya que ha caído, es millonaria la pérdida a estas alturas de una empresa insignia de la economía brasileña. Se trata ni más ni menos que de la principal petrolera y de quien para muchos es o era un ejemplo a seguir. Totalmente. Ahora tienes muchas acciones colectivas, por ejemplo en Nueva York están promoviendo los accionistas una acción colectiva justamente diciendo que hubo una mala representación de los activos de la compañía y justamente bajo el Corruption Act, bajo esta legislación estadounidense que tiene puntos de conexión internacional de que hubo corrupción y que es un tema que debió de haberse pulido, sobre todo después de lo que sucedió con Lula, ¿no? ¿Dónde fueron estos procesos de arreglar este tipo de los filtros? Pues mira, seguro que una de las 12 uvas de Dilma Rousseff será para este caso. Sí, seguramente. Para pedir suerte en el asunto. Vamos a una pausa y volvemos al primer café. Quemaduras en niños por el uso de pirotecnia. Durante diciembre y enero, son atendidos cerca de 250 menores. De ellos, el 20% se relacionan al uso de pirotecnia. El dato útil para comentar en el café. Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. Yo no le entro. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. En 1997, el programa Progresa otorgaba apoyos para la alimentación, salud y educación de los mexicanos más pobres. En 2002 cambió a Oportunidades. Hoy, el gobierno de la República cumplió y Oportunidades se transforma en Prospera, con el que tendrás, además de lo que ya recibes, crédito barato, proyectos productivos, fuentes de empleo y becas para que tus hijos estudien una carrera. Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México. Gobierno de la República. Vamos a jugar basta, empieza, aprieta un botón. Más que un juego, es un debate sobre el reflejo de nuestra sociedad. El sentido social. Sabe si ya está suficientemente satisfecho en la vida y cree que ha hecho todo lo que podía hacer. El reflejo psicológico. Creo que sí hay una vocación anárquica. La visión literata. Ante un mundo absurdo, hay que ser hombres absurdos. Y la objetividad forman una opinión en Reporte Ruemer. Porque es un programa para ustedes, por ustedes y con ustedes.
Proyecto 40. Extractos de toronga y hojas de menta fresca. Nuevo Herbal Essences al desnudo. Sin siliconas, parabenos ni colorantes. Nada que ocultar. Brillo y suavidad. Una experiencia natural, 100% al desnudo con Herbal Essences. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. El petróleo mexicano registró su precio más bajo desde 2009. Ayer la mezcla mexicana de exportación disminuyó 77 centavos respecto al día anterior, tras colocarse en $46.27 por barril. Petróleos Mexicanos refirió que esto representó una pérdida de 1.64% con relación al cierre del lunes. Estos indicadores perfilan a su peor registro desde el año 2008, cuando el precio del crudo de nuestro país llegó a los $40 por barril. Por su parte, el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al mes de noviembre, indicó que los ingresos petroleros disminuyeron 3.5% a comparación del año pasado. Precisó que de enero a noviembre de 2014, los ingresos petroleros acumularon la cantidad de 1.9 billones de pesos, considerado como su mayor descenso en un periodo similar desde 2010. El documento señaló que esta situación se debe a una reducción de petróleo de 3.1% respecto al año anterior, además de la baja en la producción del gas natural y la caída en la exportación de la mezcla mexicana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues sí, una noticia para la economía, para el bolsillo, y parecería que no impacta el día a día de los ciudadanos, pero es todo lo contrario. Claro que le pega esta caída drástica al precio del petróleo mexicano, que es sostenida desde el año 2009, pero que toca uno de sus peores niveles al cierre de este 2014. Interesante es ver qué está moviendo a la baja el mercado, y creo que para eso hay que entender cuáles son los factores que inciden en el mercado. Tienes por una parte la oferta y la demanda y por otra tienes el mercado de especulación, el mercado de futuros. Esto creo que lo inició, es muy interesante porque el OPEP tiene solamente 1/3 del mercado y los miembros que no pertenecen al OPEP, como Estados Unidos, Rusia, México, Noruega, entre otros, tienen la otra parte del mercado. Creo que esto fue como una iniciativa movida por OPEP porque sienten que se le está yendo el pastel de las manos. Sienten que temas como el fracking o como procesos de sustitución del petróleo por otro tipo de energías está pegándoles mucho en este grupo. Y creo que han movido esto y hay otros factores que están incidiendo. Por ejemplo, Libia ha regresado contundentemente al mercado produciendo o teniendo una recuperación mucho mayor de la que se esperaba. Estados Unidos está reduciendo o tiene el propósito de reducir su compra de petróleo del Medio Oriente sobre todo y está siendo muy eficiente en su producción. Y tienes las economías de China e India que están disminuyendo también en ritmo, entonces su demanda es menor. Después tienes el mercado de futuros, que justamente ahorita es cuando le entran a comprar este tipo de instrumentos, donde esperemos que si la tendencia va como las reglas de la oferta y la demanda, eventualmente van a estabilizar un poquito más el precio. Habrá que ver cómo se desarrolla este mercado tan en medio está dinámico, nuestro ¿no? país y en medio está la proyección, que es a final de cuentas tiene que ver con los dineros que se gastan y que se recaudan por materia petrolera y por un seguro que existe también para cubrir justo esta caída o estas caídas, pero un seguro que también no puede hacer maravillas, es decir, el seguro petrolero que tiene nuestro país para mantener, digamos, el precio estabilizado a lo que el presupuesto contempla, pues cada año o cada en tanto que se tiene que revisar,
puede ir a la baja porque la caída va siendo sostenida. Y otra vez nos obliga a repensarnos como nación qué tanto queremos depender del petróleo. Porque pues, estamos todos así, ¿no? Como congelados viendo en cuánto va el precio del barril de petróleo, viendo cómo esa gráfica va cayendo la línea y es constante además esa caída, preocupados porque dependemos demasiado del petróleo y preocupados además porque tenemos ya en el futuro inmediato una reforma energética que tendría que atraer inversionistas, empresas, tanto nacionales como extranjeras, para que invirtieran, para que generaran empleos, para que trajeran riqueza a nuestro país. Y de pronto estos no son los mejores números como para entusiasmarnos y para echar las campanas al vuelo. Al contrario, algunos se preocuparían, otros los verían con más reserva, pero quisiéramos que esa curva fuera al revés, hacia arriba y no hacia abajo. Es que le hemos apostado mucho al petróleo. Y es muy interesante, estaba leyendo un artículo que la economía se orienta más, es una economía de conocimiento, lo cual no hemos trabajado mucho el tema. Estamos todavía en este paradigma antiguo de pensar en recursos naturales que son agotables, ese es el problema. Y no hemos invertido en la economía de crear. Entonces, hay dos temas. Uno es dejar de depender tanto del petróleo económicamente y la otra es invertir en algo que no sea recursos naturales, en generar estos nuevos empleos del futuro. Por ejemplo, hay un científico, Michio Kaku, que tiene un libro simplemente de esta economía nueva, con nuevas aportaciones que no son productos tangibles, son inventos y eso es lo que nos falta. Aprovechemos esta coyuntura para invertir en ese tipo de trabajos del futuro. Y cuando vemos estos precios así del barril de petróleo, nos obliga también a repensarnos y a voltear a ver otras fuentes de energía, fuentes alternativas de energía que sean renovables o que no sean tan complicadas, tan contaminantes. Y que no pongan en entredicho, digamos, a la economía nacional o la viabilidad de la economía nacional. Así que bien valdría la pena también voltear a ver esas energías verdes, energía eólica, por ejemplo, para tratar de desligarnos o al menos un poco del petróleo y no depender tanto y no estar con el alma en un hilo cuando vemos cómo va cayendo y va cayendo y va cayendo el precio de barril. Y estamos un paso atrás de estas tecnologías, ¿eh? Hay países que tenemos sol, tenemos agua, tenemos toda esta energía eólica que tendríamos que estar invirtiendo mucho más en ella. La reforma, curiosamente, crea incentivos positivos para invertir en esto. Falta que lleguen, por supuesto, los inversionistas, los recursos, y que se les dé su justa dimensión, porque tendrían muchísimo que aportar en materia energética. Oiga, le damos un giro a la información. Se dio a conocer, a ver qué te parece, esta lista de las películas y las series de televisión que más descargas en Internet registraron durante este año. En el ranking cinematográfico de este año, también destacan las cintas más copiadas por el comercio informal. De acuerdo a una revista estadounidense de entretenimiento, la película Gravedad, del mexicano Alfonso Cuarón, se ubica en el cuarto puesto con 29.357 millones de descargas. En el tercer sitio se coloca Robocop, con 29.879 millones. Una segunda posición la ocupa la cinta Frozen, una aventura congelada, con 29.919 millones de descargas. En primer lugar, se encuentra El Lobo de Wall Street, con 30.035 millones de copias. Sin embargo, los programas de televisión no se quedan atrás. El tercer lugar es para la serie La Teoría del Big Bang, con 3.9 millones de descargas. La segunda posición es para The Walking Dead, con 4.8 millones de copias. En un primer sitio se coloca Juego de Tronos, con 8.1 millones de descargas. En conjunto, estos tres primeros lugares encabezan las preferencias con casi 17 millones de series piratas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, todo un tema porque aquí hablamos de piratería también, pero te habla de la oferta y la demanda. Por si estabas pensando todavía en regalos de Reyes, ahí está la solución. Gracias. No, mucho más. Las películas que están mencionadas y las series
Yo no sé, ¿tú has visto muchas de estas? Pues mira, algunas, por ejemplo, la de El Lobo de Wall Street es una buena película, muy buena película. Y el entretenimiento, valdría la pena, por supuesto, revisar también dentro de estas series y dentro de estas películas, que son las más descargadas de Internet, las ganancias también legales, ¿no? de estas empresas, que me imagino también son millonarias, porque tienen millones de televidentes, millones de seguidores, millones de personas que han abarrotado las salas de cine, y que nos recuerda que el cine es un arte, es una forma de entretenimiento también, pero también es una manera de aportar, y justo creo que hacia allá ibas, ¿no? La manera en la cual utilizar estos medios de comunicación, el séptimo arte como el cine, para comunicar mucho más allá de entretenimiento únicamente. Claro, sí, no, ciertamente. Y tienes series maravillosas como The Big Bang Theory, que lleva ya un rato en tele y que sigue fuertísimo y ha marcado tendencias en Estados Unidos y en muchos lugares de moda, de poner otra vez en la mesa a los nerds como trendy, y está maravilloso. Maravilloso. Pues habrá que verlas, revisarlas, por supuesto. Que tenga un feliz año, una excelente noche. Disfrútela con su familia, con sus amigos. Malca. Felicidades, todo lo mejor para ustedes y sus familias. Es un placer haber estado con ustedes. Manuel, qué gusto. Igualmente. Verdad, felicidades. Feliz Por año. a preparar la cena, vámonos. A preparar la cena y a disfrutar, y que venga lo mejor para este 2015. Gracias por vernos. Nos vemos el próximo año.